todos y bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy voy a traerles un libro que ya tenía pendiente desde hace un año más o menos, un poquito más. Lo intenté leer unas 3 veces, pero se me hacía muy pesado, muy denso y lo terminaba dejando. En estas vacaciones que tuve de diciembre a enero, tuve la oportunidad, bueno, me obligué de hecho, porque la verdad me obligué a leer este libro y ahora en retrospectiva, ya viéndolo desde una perspectiva diferente, fue mi problema haberlo dejado tanto tiempo y también que no es la lectura a la que yo estoy acostumbrado. Me refiero a Entre Brumas de Hope Mirrlees. No sé. Una fábula, de hecho yo creo que esto es una fábula de fantasía. Este libro lo abrí en el unboxing de Doom, de la Rueda del Tiempo y no me acuerdo, de Elantris, de Armada y el de Domingo de Irene Nemirovsky, no me acuerdo, y otros libros más. Y este es uno de mis grandes pendientes que tenía tanto como lector y para traerlo a este canal. Porque si alguien pues quería leer este libro y decía, ok, sí está bien las primeras 20 páginas, pero se me hace muy pesado, es para decirle que sí, en efecto, es una lectura complicada, difícil, pero bastante buena. A mí lo que me atrajo de esta lectura, les tengo que decir que fue que Neil Gaiman lo recomendaba, y Neil Gaiman es uno de mis escritores de cómics y de libros favoritos. No tengo libros de él físicos, pero he tenido la oportunidad de medio leer American Gods hasta que se me cansaba la vista y dije, no, me lo voy a comprar en físico y luego lo voy a leer. También cómics como Eternals, Batman, este de Marvel que sacó recreando en una época victoriana, o sea, Sandman, lógicamente. Son cómics que me gustan, pero dije, ok, voy a confiar en el gusto de Neil Gaiman y voy a darle una oportunidad a Entre Brumas. Resulta que le di como 3 oportunidades hasta que finalmente me obligué a leerlo, creo que a la 4ª. Entonces, ¿de qué trata Entre Brumas? Dorimar es una tierra mercantil próspera, separada del reino de las hadas. Maes Nathaniel Chanticleer rige esta tierra como el alcalde, donde las personas son trabajadoras, felices y alegres. Con ciertos prejuicios hacia las hadas y lo que llega de ese reino, llega una fruta proveniente del reino de las hadas. Una fruta que cambia la perspectiva de las personas, junto con su carácter, haciendo que dejen de encajar en Dorimar. El hijo de Nathaniel come este fruto prohibido. Así que Nathaniel hará lo posible e imposible para encontrar la salvación de su hijo, destapando una serie de acontecimientos pasados que ponen en una situación peligrosa a los habitantes de Dorimar. Quiero ir con lo bueno primero, lo que nos vamos a encontrar más que lo malo. Y es que principalmente esta es una fábula de fantasía diferente. Es un relato magnífico lleno de varias emociones. ¿Por qué? Bueno, primero en los primeros 2-3 capítulos nos cuentan la geografía de esta tierra, sus costumbres, su historia y nos introducen a Maes Nathaniel Chanticleer. Y está bien, pero el detalle es que no es una fábula común, no es del bien contra el mal o es el viaje del héroe. Más que nada es una serie de acontecimientos sosteniéndose principalmente en las reacciones y en la ética de los personajes que hacen diferente a esta historia y la hacen especial. Por ejemplo, los personajes no son para nada habituales. Nathaniel es un personaje raro. A mí al principio como que me generó desconfianza. No me convencía del todo en su rol como padre, porque muchas veces se fijaba en la superficialidad de las cosas y en el estatus, cosa superficial, igual que muchas otras cosas que se les da más importancia que otras que deberían tenerla, le importaba más que su propia familia. Entonces, como que sí me causaba un poco de extrañeza y un poco de odio este personaje, porque no le hace caso a su hijo. Entonces sí era raro, también por ejemplo con su esposa, que igual era una persona muy superficial que casi no le importaban sus hijos más que en lo que qué dirán estas personas. Lo mismo de otros personajes que trataban de poner una perspectiva diferente a las situaciones que estaban pasando para su beneficio, pero no lo hacían de una buena forma, sino que era nefasta la forma en que lo hacían. Entonces eso me causaba muchos dilemas. No sabía si me gustaban los personajes o simplemente eran
Había veces donde sí me gustaban y había veces donde no. Entonces eso sí me causaba mucho conflicto al momento de ir leyendo, porque es una historia igual compleja. No se limita nada más a los personajes, a introducirlos y ya que hagan lo demás. No. Hope Mirrorless lo que hace es ponernos al personaje, contarnos cómo viste, por qué se viste así, sus costumbres, sus malas costumbres, incluso como que ciertas cosas de su actitud que no son tan relevantes, pero que de cierta forma las cuenta cuando está pasando una situación relevante para la historia. Entonces, a la par que se desarrollan los personajes, también se desarrolla la situación, lo que hace un poco de balance entre una cosa y otra. Pero sí es complicado, sí es, pues, diferente. La prosa de Hope Mirrorless es bastante compleja y bastante complicada, por varios juegos de palabras que se pierden, por desgracia, al momento de traducirlos al español. Por ejemplo, digging, hay un personaje que se la pasa diciendo dig. Digging es cavar, entonces es un juego de palabras con eso que es bastante importante para la historia que se pierde. Pero en cierta forma sí como que se mantienen esos juegos de palabras, sí se mantiene la prosa, que es bastante complicada porque se usa palabras difíciles de entender y la forma en que va desarrollando las cosas sí es un poco densa y sí es un poco complicada. A mí sí se me hizo pesadito mientras lo leía, porque si leía 10 hojas para mí ya era muchísimo, porque nos metía mucha información en muy poquitas páginas. Entonces, era muy abrumador. El hecho de que este sea un clásico escrito por los 1920s no quiere decir que sea una historia feliz. No quiere decir que a pesar de que aquí veamos un hada, todo sea color de rosas. No, de hecho yo digo que esto más que nada es un relato a veces tétrico, o que a veces llegan a ser terroríficas, de horror. La forma en que la fruta afecta a las personas es muy rara, muy intensa. Entonces, al tener eso en cuenta, pues pasan cosas medio raras, medio tétricas, despertares que no deberían ser, palabras que no deberían ser, insultos bastante originales, lo tengo que admitir, pero más que nada lo que a mí me causaba horror eran las reacciones de los personajes. Como les dije, con los personajes, muchos de ellos simplemente velan por la superficialidad de las cosas, velan por su estatus y descuidan otras cosas, haciendo que sean malas personas a los ojos de los lectores. Ya posteriormente, de una forma u otra, encuentran redención, pero hasta cierto punto, porque no dejan como que ciertas cositas pasen su ética moral, que es bastante dudosa. También hay partes muy grotescas y muy gráficas, muy violentas, yo diría, que te revuelven el estómago. Entonces eso sí está bastante bien, es bastante original. Yo creo que sí se pueden llevar una sorpresa por esas cositas. Por otra parte, la tierra de Dorimar es encantadora, es espléndida, es un paraíso prácticamente, porque lo tienen todo a la mano. Bueno, siempre y cuando seas de la alta sociedad, ¿verdad? Pero digamos, o sea, en aspectos narrativos, en cómo es Dorimar, es muy bonita, es muy rica. Y la verdad es que sí te dan ganas de vivir ahí, aunque sea un día. Tanto por el clima, por las granjas, por las escuelas, por las personas, por lo que se come, por los modales, por la vestimenta. O sea, tú dices, ok, me gustaría vivir un día ahí, nada más. Uno, para ver qué se siente. También nos cuenta la historia de Dorimar. Historia que es en las primeras 20 páginas, y que nos detalla a la perfección por qué se separaron del reino de las hadas, la geografía de este reino, las batallas que han librado, sus revoluciones, sus gobernantes y otras cositas más que hacen más rica y más creíble esta historia, y no se queda solamente en una fábula más, sino que es un mundo, bueno, una tierra construida a la perfección que sí se siente real y sí te da ese aire de familiaridad que una fábula fantástica debería dar. Pero es que sí es muy denso, es muy tedioso leer entre brumas. Los capítulos se hacen densos, y es que no es que este libro sea tenga un formato cómodo de leer. Son muchas palabras en muy pocas páginas, entonces sí son bloques y bloques y bloques de letras. Es abrumador tanto por la prosa, por los personajes y por las situaciones que pasa, porque muchas veces no saben si darle peso a la situación. Bueno, Hope no sabe si darle peso a la situación o al desarrollo del personaje o a que nos cuente algo de este personaje. Muchas veces es una amalgama de las tres cosas sin llegar a hacerlas, lo que te deja bastante confundido. Por otra parte, el final yo creo que es bastante apresurado, porque
Las primeras 200 páginas, porque este es un libro de 280 páginas, las primeras 200 páginas se centra en crear la tensión. Ya después como que ya finalmente van a resolver o van a ir al meollo del asunto y lo resuelven muy rápido, lo resuelven en un Deus Ex Machina. Y no se siente bien, no se siente bien. Se siente raro, no se siente familiar. Y sí te deja con ganas de saber realmente qué pasó, porque hay una especie de elipsis. Sí te hubiera gustado ver qué hubiera pasado ahí, qué hubiera pasado con Miss Nathaniel Chanticleer. Creo que ese es el único personaje que tiene un crecimiento, porque de ser un papá medio arrogante, pasa de repente a ser una persona odiada y que se obliga a preocuparse por su hijo. No fue la mejor manera en que lo hubieran hecho, bueno, no es la manera más ética, pero creo que está bien. Solamente que sí está complicado. Si le quieren dar una oportunidad, adelante, pueden dársela. Simplemente tienen que tener en cuenta que si es un libro denso, si es un libro tedioso, no es tan fácil de leer, es bastante complicado de entender, pero que aún así tiene mucho corazón, tiene mucha familiaridad y sobre todo es un libro bastante original. Pero eso es lo que a mí me ha parecido este libro. Si le dan like, lo comparten, se suscriben, se los voy a agradecer muchísimo. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.